Buenas tardes, mi nombre es Armando Telles Alegra, con matrícula 23001645. El nombre de este reto es Reto 2, la jurisprudencia. Nombre del módulo, Juicio de Amparo 1, versión 2, licenciatura en Derecho. El nombre de mi asesor, Sofía Pérez Fuentes Sacramento, y fecha de elaboración, el 12 de febrero del 2025. Vamos a analizar tres casos. En el caso 1, de la tesis 1AJ 102-2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el septiembre del 2011, novena época, una jurisprudencia común. Facultad de atracción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Los requisitos de importancia y trascendencia para el ejercicio de la facultad de atracción se satisfacen cuando se solicita para integrar jurisprudencia por reiteración y la problemática planteada implica el análisis e interpretación de diversos preceptos constitucionales y legales, ya que en el tal supuesto dicho ejercicio entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros. Lo anterior es así, pues en atención al principio de legalidad, la jurisprudencia debe formularse con un grado suficiente de determinación que permita saber la conducta ordenada o prohibida, así como las consecuencias de su observancia, ya que de otro modo el objeto de vincular a las autoridades en el cumplimiento de la ley sería inalcanzable. La garantía de certeza se fundamenta en el principio de legitimación democrática. En la Facultad de Atracción 10-2007, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 11 de julio del 2007, unanimidad de 4 votos, ausente José Ramón Cosio Díaz, ponente Olga Sánchez Cordero de García Villegas, secretario Jorge Roberto Ordóñez Escobar. En la Facultad de Atracción 78-2010, magistrados integrantes del Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, 29 de septiembre del 2010, unanimidad de 4 votos, ponente Arturo Saldívar, Lelo de la Larrea, secretario José Luis Caballos Daza. La Facultad de Atracción 120-2010, magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del 22º Circuito, 27 de octubre del 2010, unanimidad de 4 votos, ponente Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, secretario Javier Mijangos y González. En la Facultad de Atracción 178-2010, magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Cuarto Circuito, 19 de enero del 2011, unanimidad de 4 votos, ponente Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, secretario Javier Mijangos y González. Facultad de Atracción 13-2011, 12º primer tribunal colegiado en materia administrativa de primer circuito con apoyo del segundo tribunal colegiado del circuito del centro auxiliar. En la primera región, 9 de marzo del 2011, 5 votos, ponente José Ramón Cosio Díaz, secretaria Carmen Vergara López. ¿Cuál es el método de integración en este caso que se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia? Viendo en la lección 3, donde nos habla de las formas de creación de jurisprudencia, creo que en este caso para la creación de dicha jurisprudencia es de la forma de precedentes obligatorios y reiteración, ya que se cuenta con 5 tesis aisladas donde resolverán el mismo tema donde intervienen los siguientes. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados integrantes del Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del 22º Circuito, magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Cuarto Circuito, el 11º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región. Esto donde cada uno establece las razones que justifiquen las decisiones contenidas en sentencias emitidas por el Pleno o por las salas serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales, esto siempre y cuando se cumpla con los votos para el Pleno y para las salas.
En el caso 2, tesis 1AJ 78-2018, 10A, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre del 2018, tomo 1, Jurisprudencia Común Penal. Sistema de Justicia Penal acusatorio oral contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial. Es improcedente el juicio de amparo, indirecta interrupción de la jurisprudencia 1AJ 93-2013, 10A. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97-2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1AJ 93-2013, 10A, interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta primera sala estima necesario interrumpir este criterio jurisdiccional porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado. Se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial, en la que habrá de formularse imputación en su contra por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva audiencia en la que podrá o no ser vinculado y a proceso y en su caso sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción 2 del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente puede ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro. De realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación como tal no incide a la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso conforme al artículo 107, fracción 6 de la Ley de Amparo. Contradicción de tesis 141-2018 entre las sustentadas por el segundo tribunal colegiado en materias penal y civil del 20º circuito, el séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito y el tercer tribunal colegiado del 27º circuito, 17 de octubre del 2018. La votación se dividió en dos partes, mayoría de 4 votos por la competencia disidente, José Ramón Cosio Díaz, mayoría de 3 votos, en cuanto al fondo de los ministros, Arturo Saldívar Lelo, de la REA, José Ramón Cosio Díaz y Jorge Mario Pardo Robello. Disidentes, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente Norma Lucía Piña Hernández, secretario Alejandro González Piña. Criterios contendientes. El emitido por el segundo tribunal colegiado en materias penal y civil del 20º circuito, al resolver el recurso de queja 31-2018, consideró que el juicio de amparo indirecto es procedente contra el acuerdo que ordena citación a la audiencia inicial de formulación de imputación porque afecta indirectamente la libertad personal de la persona investigada.
el emitido por el séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito al resolver el recurso de queja 137-2016, determinó que el juicio de amparo indirecto es procedente contra el acuerdo que ordena citación a la audiencia inicial de formulación de imputación porque afecta indirectamente la libertad personal de la persona investigada. Él emitió por el tercer tribunal colegiado de 27º circuito al resolver el recurso de queja 111-2017, consideró que no procede el juicio de amparo indirecto contra la citación a la audiencia inicial porque es un mero aviso que no incide en la esfera jurídica de la persona investigada. En la tesis Jurisprudencia 78-2018, 10A, aprobada por la primera sala de este alto tribunal en sesión privada de 28 de noviembre del 2018, esta tesis publicó el viernes 7 de diciembre del 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación y en virtud de que interrumpe el criterio sostenido por la propia sala de la diversa 1AJ 93-2013 10A. De título y subtítulos: Sistema de Justicia Penal Acusatoria Oral en contra del auto que ordena la citación del investigado a la audiencia de formulación de la imputación procede el juicio de amparo indirecto a legislaciones de los estados de Durango y Chihuahua, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época, libro 1, tomo 1, diciembre del 2013, página 402. Esta última dejó de considerarse de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de diciembre del 2018. La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 97-2013 citada aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de Federación, décima época, libro de 2, tomo 2, enero del 2014, página 1053. De la sentencia que recayó en el recurso de la queja 137-2016, resultó por el séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito derivado a la tesis aislada 170P67P10A. De títulos, subtítulos: Audiencia de formulación de la imputación del auto ordena la licitación del imputado a la celebración de dicha diligencia como forma de condición al proceso eventualmente puede derivar en la aprehensión de aquel y por tanto es un acto de afecta indirectamente su libertad. Audiencia de formulación de la imputación. El auto que ordena la citación del imputado a la celebración de dicha diligencia constituye un acto de imposible reparación que afecta su derecho sustantivo a la libertad, por lo que en su contra procede el juicio de amparo indirecto y datos de prueba en la audiencia inicial del proceso penal acusatorio y oral. Su desechamiento por el juez de control constituye un acto de imposible reparación impugnable en amparo indirecto, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 3 de marzo del 2017 a las 16 horas. Y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 40, tomo marzo del 2017, páginas 2618 y 2619, 2652 respectivamente. Esta tesis se publicó el viernes 7 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación y por ende se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de diciembre del 2018 para los efectos previstos en el punto séptimo de Acuerdo General Plenario 19-2013. ¿Cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1AJ93-2013-10A fuera sustituida por la jurisprudencia 1AJ78-2018 10A emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? En este caso, considero que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97-2013, interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados en Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad de ambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto imposible de reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto.
por lo cual procede el juicio de amparo indirecto contra la citación a la audiencia inicial, porque es un mero aviso que no incide en la esfera jurídica de la persona investigada. Es por ello fuera sustituido la jurisprudencia 1AJ93-2013 10A por la 1AJ78-2018 10A, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con respecto a los casos 1, 2 y 3, ¿en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias? Bueno, en el caso 1 fue en el tomo de septiembre del 2011, en el caso 2 fue en el libro 61 de diciembre de 2018, toma 1, y en el caso 3 en diciembre del 2000. En el caso 3, la tesis PJ 145-2000, Semanario Judicial de la Federación de su Gaceta, diciembre de 2000, jurisprudencia constitucional común. La jurisprudencia de su aplicación viola la garantía de irretroactividad de la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiales del circuito, al sentar jurisprudencia, no solo interpretan la ley y estudian los aspectos que el legislador no precisó, sino que integran a la norma los alcances que, sin estar contemplados claramente en ella, se produce en una determinada situación. Sin embargo, esta conformación o integración judicial no constituye una norma jurídica de carácter general, aunque en ocasiones llene las lagunas de esta fundándose para ello en el arbitrio del juez, sino en el espíritu de otras disposiciones legales que estructuran como unidad situaciones jurídicas, creando en casos excepcionales normas jurídicas individualizadas, de acuerdo a los principios generales del derecho de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 14 constitucional, tal y como se reconoce en el artículo 94, párrafo sexto de la Constitución Federal, así como en los numerales 192 y 197 de la Ley de Amparo, en los que se contempla a la interpretación de las normas como materia de la jurisprudencia. Ahora bien, tomando en cuenta en consideración que la jurisprudencia es la interpretación que los referidos tribunales hacen de la ley y que aquella no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley, ya que no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción. Es inconcluso que la aplicarse no viola el principio de irretroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional. Contradicción de la tesis en el 597 entre las sustentadas por el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito y en el cuarto tribunal colegiado del sexto circuito, el 10 de octubre del 2000, unanimidad de 10 votos, ausente José de Jesús Guardiño Pelayo. Ponente Olga Sánchez Cordero de García Villegas, secretario Carlos Mena Adame. El Tribunal Pleno, en su sesión privada, celebrada hoy 27 de noviembre de curso, aprobó que el número 145-2000 de la tesis especial que antecede México Distrito Federal a 27 de noviembre del 2000. ¿Para qué autoridades obligatorias aplica la dicha jurisprudencia? Bueno, en este caso, y regresando también, estudiando la lección 3, nos habla de quién emite la jurisprudencia, donde nos dice que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como también es los tribunales colegiados del circuito que hacen de la ley. Regresando al caso número 1, como sabemos, sí se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 a la ley de amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. En la lección 3 nos habla de los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde tiene su fundamento la jurisprudencia, donde conlleva la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 223 de la ley de amparo establece que las razones que justifiquen las decisiones contenidas de las sentencias que dicten las salas de Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen procedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas,
cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos y para la jurisprudencia por reiteración con un mínimo de 8 votos, por lo cual en el caso 1 fueron emitidos los votos para su aprobación. En conclusión, para concluir y para lo estudiado en la lección 3, queda claro la importancia de la jurisprudencia, la cual es la interpretación de estimaciones jurídicas y tiene carácter obligatorio, donde los organismos jurídicos oficiales como el Tribunal Supremo o la Corte Suprema de Justicia, que son los encargados de dictar la jurisprudencia y están contemplados en el ordenamiento jurídico de cada nación o en su defecto en su Carta Magna. De esta manera se forma a partir de los fallos y decisiones de los tribunales. De modo que una decisión de un juez no solo cumple un cometido inmediato, sino futuro. Dado a eso, nos da la importancia de los elementos que constituyen los precedentes en una jurisprudencia, como lo son los datos de identificación del asunto, el número de tesis, el órgano jurisdiccional y las votaciones, como en los ejemplos que vimos anteriormente. Asimismo, la utilidad de las formas de creación de jurisprudencia como precedentes obligatorios por la reiteración y por la contradicción de criterios según sea el caso. Finalmente, la jurisprudencia ayuda a los jueces para que puedan formarse los criterios jurídicos necesarios y puedan actuar mecánicamente siguiendo lo que dice la ley y tomar las decisiones que no figuran ante la ley escrita.